Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a estar con una hermosa cita bíblica. Job 22, 21. En adelante, en el nombre de Jesús, vamos a orar. Precioso Espíritu Santo, hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra. Permite, Señor, que esta palabra inunde nuestro espíritu. Toma el control de nuestras almas y gobierna nuestros cuerpos en Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor, que esta palabra dé fruto en nuestras vidas, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, en cada persona que va a ver y va a escuchar este en vivo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y amén. Bueno, dice la palabra de Dios en Job 22, 21. Dice, reconcíliate con Dios y verás que así te sucederán cosas buenas. Y más de uno dice, pero ¿por qué tengo que reconciliarme con Dios si yo tengo una buena relación con Dios? Algunos diríamos, ¿sí? ¿Por qué yo debo reconciliarme con Dios? Porque a veces en nuestro diario vivir no vemos los horrores que cometemos, ¿sí? Para no decir errores, los horrores que cometemos con nuestra forma de pensar, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, ¿sí? Con lo que hacemos o dejamos de hacer. Y lo más tremendo es que creemos que Dios está con nosotros, pero en esos momenticos tan fugaces, tan rápidos, contristamos al Espíritu Santo. Y Él, silencioso, como caballero silencioso, se aparta, se va. Y nosotros ni cuenta a veces nos damos de que Él se fue. ¿Sí? Entonces lo primero que dice la palabra de Dios es reconcíliate con Dios y verás que así te sucederán cosas buenas. Y yo miraba y yo decía, si no me están sucediendo cosas buenas, eso es un índice, un INRI, una señal de que Dios se alejó, se apartó, ¿sí? Debemos analizar y examinar, bueno, Señor, yo quiero estas cosas buenas, pero más que las cosas buenas, yo quiero al Dios bueno, al que trae todas esas cosas buenas. Y es ahí donde debemos en nuestro diario vivir analizar, examinarnos. Por eso yo les invito a todos mis pastores, yo los invito a que tomemos la Santa Cena en la noche, para que en ese momentico donde estamos a solos con Dios, donde estamos solamente Él y yo, o bueno, ya en familia también, la puedo tomar en familia o la puedo tomar a solas, en ese momentico examinarme y pedirle perdón primeramente a Dios y luego a los que están conmigo a mi lado. Amén. Amén. En esta dice, verás que así te sucederán cosas buenas. Vamos, Walter, ¿cómo dice ahí? En Job 22, 21 dice, conoce bien a Dios y estarás en paz. Entonces verás cosas buenas. Conoce bien a Dios Y estarás en paz. y estarás en paz. Entonces te vendrán cosas buenas. Y ahí sí te vendrán cosas buenas. Pero si no estás en paz con Dios, no van a venir las cosas buenas. Y yo miraba y yo decía, Señor, tú nos has hablado en el ayuno de 7 días de ser guardianes de nuestra paz. Y aquí con esta palabra nos dices que debemos estar en paz primeramente contigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas, lastimosamente, que cuando algo malo le pasa, con el primero que pelean es con Dios. Que yo digo, falta sentido común. Yo lo digo, o sea, en serio, yo puedo pelear con el que sea, menos con Dios. Yo no debería llegar a ser atrevida de pelear con el único que me formó, con el único que me está moldeando, con el único que me puede ayudar. O sea, puedo pelear con el que sea, hasta conmigo misma, menos con Dios. Yo se lo digo a mis hijas, se lo digo a los pastores, a las pastoras, pelee con quien quiera, pero jamás se atreva a pelear con Dios. Él no es malo. Él es el más interesado en que nosotros, sus hijos, recibamos esas cosas buenas.
Él es el que más está interesado, ¿sí? Pero a veces el orgullo, la prepotencia, la soberbia, la arrogancia no nos deja ver qué tan bueno es Dios, ¿sí? Y venimos a estar en división con Él cuando deberíamos estar en paz. Cuando deberíamos estar viviendo en paz con el único que me dio esa paz verdadera, que me dio esa paz verdadera y no como el mundo la da. Amén. ¿Cómo dice otra versión? Acá dice, familiarízate con Él, por favor, y conserva la paz, de tal modo te vendrán cosas buenas. Familiarízate con Él. Yo creo que ese es el punto que todos debemos llegar antes de avanzar a cualquier cosa, a pedirle a Dios cualquier cosa. Debemos familiarizarnos con Él, entender que Jesucristo nos abrió el camino para que seamos hijos de Jehová, hermanos de Jesucristo y amigos del Espíritu Santo. Si yo me familiarizo con alguien, yo no lo voy a tratar como un extraño, ni él me va a tratar como una extraña, ¿sí? Pero si yo no alcanzo a familiarizarme, a entender que soy de la familia de Dios, que soy de la familia celestial, que soy de la familia espiritual, diga, ¿por qué no alcanzo a familiarizarme? Porque no alcanzo a familiarizarme. Porque no ando en el Espíritu. Pequeño. Al no andar en el Espíritu, sino andar en la carne, en las emociones, en los pensamientos, en la voluntad terca, rebelde y testaruda, al hacer eso, me salgo de ser familia, me desfamiliarizo y empiezo a buscar familiarizarme con las demás personas que me estoy rodeando, ¿sí? Entonces ese es el punto más importante. ¿Con quién me estoy rodeando? ¿Con quién estoy hablando a diario? ¿Estoy buscando a Dios? ¿Estoy hablándole a Dios? ¿Estoy diciéndole, Dios, háblame? Venga, pongámonos en paz. Venga, yo quiero ser tu hija realmente y quiero ser verdaderamente tu hija. Cuando yo hago eso, joven, cuando yo hago eso, es cuando entro a entender mi posición. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Porque hay muchos jovencitos y muchas jovencitas que no saben quién es, ni de dónde viene, ni para dónde va. Y creen que se pueden montar en el primer bus que llega y que la lleven a cualquier lado y que me guíe mi amigo, mi amiga, pero no entienden que vienen de Dios, que fue el que nos creó, que es el que nos está formando y moldeando, como la vasija de barro, el alfarero, que nos va a seguir moldeando hasta que caminemos en sus propósitos, en los pensamientos que Él ya diseñó, y ahí sí, vamos a poder marchar en la voluntad de Dios. Pero mientras sigamos siendo tercos y testarudos, rebeldes, vamos a querer salirnos siempre de la voluntad de Dios, y más temprano que tarde nos va a hacer volver a Él. Con lazos de dolor. Con lazos de dolor. ¿Qué diferencia los lazos de amor? Pero dice una pastora, la mayoría llegamos por los lazos de amor, eso sí, todo voluntariamente, abnegadamente nos rendimos. No. Pero ¿por qué ser tercos, necios y testarudos de ir en contra de lo que ya Dios diseñó? Si antes de que Dios nos creara, Él ya terminó ese plan. Entonces deberíamos volvernos a familiarizarnos con Él. Amén. Voy a leerlo en esta versión. Deja de disputar con Dios. Esta sí lo dice claramente. Deja de disputar con Dios. No pelees con Dios. No discutas con Dios. No le pelees a Dios. Ponte de acuerdo con Él y al fin tendrás paz.
Ponte de acuerdo con él y al fin tendrás paz. Diga, ¿por qué pierdo la paz? Porque no me pongo de acuerdo con Dios. Me quiero poner de acuerdo conmigo misma, me quiero poner de acuerdo con mi cónyuge, pareja, me quiero poner de acuerdo con mi papá, mamá, hermano, primo, vecino, menos con Dios. Y diga, si yo no me pongo de acuerdo primeramente con Dios, si yo no me pongo de acuerdo primeramente con Dios, al final no tendré paz. Así de sencillo. ¿Por qué? Lo dice Amós 3:3. ¿Cómo pueden caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Cómo vamos a caminar juntos si no nos ponemos De acuerdo. de acuerdo? Por eso las familias divididas, por eso los cónyuges divididos, porque no nos ponemos de acuerdo. Y con el primero que debemos ponernos de acuerdo es con Dios. Amén. Su favor te rodeará con solo que reconozcas tu error. Su favor te rodeará con solo que reconozcas tu error. Pero hoy en día yo he visto que a los jovencitos no se les ha enseñado a reconocer sus errores. Tienden a esconderlos, a taparlos y a decir mentiras, pero jamás reconocer sus errores. Más raro, eso no pasa aquí, ¿cierto? Eso no pasa en esta iglesia, gracias a Dios. Eso no pasa en la vida, gracias a Dios. Cuando yo reconozco, lo escuché una vez, es de valiente reconocer. Cuando yo reconozco mi error, pero a Dios primeramente, cuando yo le digo, Padre, mire, este es mi error, realmente en esto yo sé que estoy fallando. Necesito tu ayuda. Porque sin Dios no lograremos cambiar ninguna debilidad. Pero con Dios podemos cambiar todos nuestros errores y debilidades. Pero si le reconocemos, ¿sí qué? Le reconocemos. Ay, ¿cómo le reconozco yo a Dios? Yo no lo veo. Yo no lo escucho. Eso es la pastora que lo escucha y el pastor que lo escucha, pero yo no lo veo ni lo escucho. Diga, en el momento de tomar la Santa Cena, puedo reconocer mis errores y pedirle a Dios que me los convierta en fortalezas, que dejen de ser debilidades. Amén. Y yo me acuerdo, y se los he testificado, que tomé esa decisión un día y le dije, Señor, deme el agua donde me dé, sea como sea, a las 12 de la noche voy a estar tomando mi Santa Cena. Así haya hecho lo que haya hecho, así esté cansada, agotada, molida, lo que sea, voy a tomar mi Santa Cena. Y ahí empecé a rendir todas mis debilidades, porque la que hoy en día está aquí parada no era nada hace 18 años atrás. No era nadie hace 18 años atrás. Y aún tengo errores. Y aún me toca reconocérselos a Dios y decirle, Señor, ayúdeme. Diga, porque es un trabajo de perfeccionamiento en el cual Dios me va a llevar todos los días que yo esté en esta tierra. O sea que nunca va a terminar de perfeccionarme. El único perfecto es Dios. Amén. Entonces aquí dice, y su favor te rodeará con solo que reconozcas tu error. Yo no sé si ustedes entienden qué es un favor, pero el favor de Dios no se compara al favor de un humano. Lo que hace Dios no lo llega a hacer ningún humano. Le dije en estos días a mi hija, diga al Espíritu Santo, dame tu favor, dame tu gracia y ayúdame con esto que me tiene agobiada. Y ella vio cómo en fracción de horas Dios le dio
su favor, le extendió su favor. Eso es lo que debemos hacer a diario. Señor, necesito tu favor. No es por lo que yo pueda hacer, ni por los dones y talentos y todo lo que tengo, porque todo eso se lo dio Dios. Es por lo que tú puedes hacer que yo no alcanzo. Amén. Diga, el favor de Dios El favor de Dios es mucho más grande es mucho más grande. y me va a rodear. Me va a rodear. O sea que no es un poquito. Es muy Diga, es harto. largo. Me va a rodear. Me va a rodear. Amén. Otra versión. Acá dice, sométete a Dios y tendrás paz. Entonces te irá bien. Si me someto a Dios, tendré paz. Y entonces, diga, solo entonces Solo entonces me va a ir bien. me va a ir bien. Pero, ¿qué nos enseñó la liberalidad colombiana? No se someta a nadie, eso no sea boba, no sea tonta, no se deje de nadie, ¿sí o no? Y nos enseñaron a trabajar desde pequeñitas para no depender De nadie. de nadie. Qué gran diferencia de no depender de un ser humano, pero sí depender de Dios. Pero Dios me decía, si no se someten al que ven, mucho menos se van a someter al que no ven. Uy, yo digo, ay Señor, eso cuesta. Eso cuesta. Cuesta morir a mi forma de pensar, morir a mis pensamientos, esa estructura que tengo desde chiquitica que va creciendo. Bueno, Señor, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Cómo dice la palabra de Dios? ¿Cómo lo dices tú? ¿Cómo quieres que haga las cosas? Morir a mis sentimientos, porque terco es el corazón y engañoso más que cualquier otro miembro. Es que yo quiero esto, pero Dios, oiga, no. Quieta en primera base. Quieta. Amén. Y 3, la voluntad. Yo quiero hacer esto y punto. Y como yo puedo, lo hago y punto. Pero Señor, que no se haga mi voluntad, Sino la tuya. sino la tuya. Hoy rindo la mía para que hagas. Amén. Dice acá Job, ponte en paz con Dios. Ponga su nombre ahí. Jensi, ponte en paz con Dios. Sí, disponte en paz con Dios. Y Él te hará prosperar de nuevo. Aquí ya no está hablando de paz. Aquí ya está hablando de prosperidad. ¿Por qué se frena la prosperidad? Corazón Dios. Por no ponernos en paz con Dios. Ay, eso pues, sin Dios lo puedo hacer. ¿Eso para qué Dios? Yo no necesito a Dios. Algunos tienen la soberbia tan alta. Yo no necesito a Dios. En esta ecuación no cabe Dios. Eso para que Dios, yo lo puedo hacer en mis fuerzas y ¡pum! Tenga para que se detenga en un accidente, un resbalón, mejor dicho, pasa de todito. Por querer hacer las cosas sin Dios. Amén. Y Él te hará prosperar de nuevo. Amén. Vamos a ver la católica, porque para los católicos también dice la misma palabra, es lo mismo. Ponte de nuevo en paz con Dios y volverás a tener prosperidad. Si no estás viendo prosperidad, ponte en paz con Dios. Amén. Vamos a ver el versículo 22, ¿cómo dice? Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Querido jovencito, querida jovencita, aprenda a escuchar las instrucciones de Dios. ¿Las de quién? Las de Dios. ¿Las de quién? Las de Dios. Diga, si yo aprendo Si yo aprendo a escuchar, a escuchar, a seleccionar lo que escucho, a seleccionar lo que escucho, a escuchar a Dios. a escuchar a Dios. Pero ¿cómo escucho a Dios, pastora, si yo no lo escucho?
Diga, la voz La voz de Dios. de Dios. Agarre un libro de la Biblia y así sea un versículo que leas a diario. Dios te va a hablar. Porque es la voz de Dios. Antes de empezar y antes de acostarte. Se lo dijo Dios a Josué. Medita en este libro de la ley de día Y de noche. y de noche. De día, antes de que salgas a cometer todas las embarradas y los errores y horrores que quieras hacer. Y de noche, cuando ya estés bien cansado y agotado y desgastado, ahí toma nuevas fuerzas con la palabra de Dios. Amén. Dice, acepta la enseñanza de Dios. Esto es lo más difícil de la vida. Aprender a aceptar. Porque aceptamos cosas, pero las que queremos aceptar. Debemos aprender a aceptar las cosas que Dios me mandó, diga, sus enseñanzas. Sus enseñanzas. Acepta la enseñanza de Dios y guarda sus palabras en tu corazón. ¿Cómo me voy a meter la palabra en mi corazón? Diga, memorizando. Entra a mi mente y baja a mi corazón. En vez de memorizar canciones y basura, memoricemos la palabra de Dios. ¿Amén? Guarda sus palabras en tu corazón. ¿Cómo dicen esas versiones? Acá dice, sírvete tomar de su propia boca la ley y pon los dichos de él en tu corazón. Agarra los dichos de Dios y ponlos En tu corazón. en tu corazón. Yo decidí ponerlos en todo lado. Yo decidí ponerlos para cada vez que me estoy estrellando con mis errores y horrores. Cada vez que voy a la cocina, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Señor. Y así voy por cualquier lado y mis malos pensamientos. Ay, Señor. Pero es eso, si yo no me confronto a mí misma, puede todo el mundo darse cuenta de mi error y yo jamás verlo. Acá dice, escucha sus instrucciones y guárdalas en tu corazón. ¿Dónde debemos guardarlas? En nuestro corazón. ¿Qué debes guardar en tu corazón? Las instrucciones ¿De quién? de Dios. Diga, tan fácil. Vea pues. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios, Salmo 119. ¿Con qué debo limpiar mi camino? Con la palabra de Dios. Diga, esa Biblia que yo tengo, Esa Biblia que yo tengo no es para tenerla es para tener guardadita guardadita en mi pieza, debajo de mi almohada, o allá en el atril. Diga, es para leerla. es para leerla. ¿Para qué? Leerla. Amén. Amén. 23. Bueno, vamos al 22 en otras versiones. Vamos con la católica. Dice, deja que Él te instruya, grábate en la mente sus palabras. Si usted graba en su mente, va a llegar a su corazón. Lo que tú permites que entre hasta hermosamente día tras día, es lo que va a llegar Al corazón. al corazón. Diga, y la mente Y la mente es el campo es el campo para Satanás para Satanás y para sus demonios para sus demonios trabajar trabajar mi alma. mi alma. O también O también es el arma es el arma que yo debo usar que yo debo usar para cuidar mi mente, para cuidar mi mente, mi corazón mi corazón y mi voluntad. y mi voluntad. Pero es que
mí no me gusta eso. ¿Para qué eso, pastora? Mi familia eche me fuera un demonio. Más bien, ore por sanidad. Lo entendíamos en el ayuno de 7 días de mujeres. Yo puedo echar fuera demonios. Yo puedo ministrar liberación al espíritu. Yo puedo orar por sanidad porque tengo el don de la sanidad. Y la persona es sana. Pero si el alma no se trabaja, si no se trabaja la mente, el corazón y la voluntad, la persona se va a ir y va a regresar con 7 demonios peores. Porque trabajamos solamente el espíritu o el cuerpo, pero el alma, diga, es necesario entrar en el proceso de que me pastoreen mi alma. ¿Para qué necesito un pastor? Para que me pastoree el alma, no solo el espíritu y no solo el cuerpo, el alma. Amén. Amén. Por eso la palabra de Dios nos dice, ¿cómo dice? Deja que Él te instruya, grábate en la mente sus palabras. Diga, yo debo grabarme en mi mente sus palabras. Los dichos de Dios no están lejos de ti. ¿Qué tan lejos están? De que agarre mi Biblia y la lea y la escuche y la practique y la memorice. Yo me acuerdo que la primera vez que entré al discipulado con mi esposo, él nos puso la tarea de memorizar. Y yo decía, Señor, yo soy re mala para memorizar. Yo lo decía porque era mi realidad en ese momento. Y yo soy re mala para memorizar. Y él empezó a decir, y profeticen que son muy buenos para memorizar. Y yo, amén, Señor, yo profetizo que tengo la mente de Cristo en el nombre de Jesús y que mi mente va a ser la mejor para memorizar. Y empecé a escribir en papelitos más pequeñitos que esto. Empecé a escribir el versículo que más me gustaba cada mañana. Y lo doblaba y me lo llevaba para mi trabajo. Y durante el día lo sacaba, lo leía, lo guardaba, lo sacaba, lo leía, lo guardaba. Y en la noche me ponía en la tarea de decirlo sin mirar. Y me di cuenta que sí podía memorizar, que era una mentira de Satanás que me había metido para que yo no memorizara durante toda mi vida. Amén. Diga, tenemos la mente de Cristo. Y ella puede memorizar todo lo que yo le ponga. Me impacta el pastor Eduardo Cañas Estrada porque él lo testifica, que él se sabe la Biblia en muchas versiones. Él se sabe un versículo en todas las versiones. No es solo en una, en todas las versiones. Y él predica sin Biblia. Y te dice, y la versión tal dice esto, y la versión tal dice esto. Y yo, wow, ¿sí se puede? Diga, ¿sí se puede? Sí se puede. ¿Puedo ir A a memorizar memorizar la palabra de Dios en esta semana, en esta semana. en el próximo mes, el próximo año, todo el tiempo que yo quiera memorizar? Amén. Amén. Mientras esté en esta tierra. ¿Hay otra versión? Acepta la ley de su boca y guarda su palabra en tu corazón. Acéptala, no la rechaces. No rechaces la palabra. Eso es lo peor que podemos hacer, rechazar la palabra. Cuando uno rechaza una palabra, está rechazando a Dios. Y no nos damos cuenta. Diga, es la voz La voz de Dios. de Dios. Amén. Amén. Dice el versículo 23, vuelve la mirada al Todopoderoso. Apréndete de memoria sus enseñanzas y Él te devolverá la felicidad. Cuando yo leí esto, yo dije, wow, ¿cómo estamos de equivocados los seres humanos? Porque creemos que la felicidad nos la da otro ser humano. O que la felicidad nos la da un trabajo. O que la felicidad nos la da algo que logramos. Diga, mi felicidad
Mi felicidad viene viene de memorizar las enseñanzas de Dios. Y ahí sí, y ahí sí, Él me va a devolver Él me va a devolver la felicidad. la felicidad. Pero si yo ignoro Pero o rechazo la palabra, ya no voy a tener felicidad. Diga, mi felicidad mi felicidad no depende no depende de otro ser humano. de otro ser humano, Mi felicidad depende de Dios. de memorizar Memorizar y aceptar y aceptar. la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo dice en otra versión? Entonces digo, Acá dice, si te vuelves al Todopoderoso, serás edificado. Uf. Si te vuelves al Todopoderoso serás edificado. La mujer sabia edifica su casa. O sea que si la mujer sabia se vuelve al Todopoderoso va a poder edificar. Pero si no, Se va a destruir. todo lo que trate de edificar Se derrumba. se derriba. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado, por lo tanto, limpia tu vida. ¿Quieres restauración? Limpia tu vida. Vuélvete al Todopoderoso y limpia tu vida. Amén. Amén. Si no, no va a haber restauración. Así, mejor dicho, te juren 1000 palabras y mi vida te prometo y te juro. Diga, si ese hombre o esa mujer no se vuelve al Todopoderoso, no va a haber restauración. Amén. Amén. Si te humillas y te vuelves al Todopoderoso y alejas el mal de tu casa, y si miras aún el oro más precioso como si fuera polvo, como piedras del arroyo, el Todopoderoso será entonces tu oro y tu plata en abundancia. ¿Quién? Todopoderoso. El Todopoderoso. ¿Quién? El Todopoderoso. O sea que más importante es Dios que el oro, que la plata. Pero a veces las personas hacen al contrario. Voy a trabajar por el oro y voy a trabajar por la plata y Dios, después. Luego, más adelante. Y ya después a llorar lágrimas de cocodrilo, dicen por ahí. Porque no va a haber ni paz ni prosperidad. Si lo dejo a Él, de último. Cuando Él debe ser el primero. Él será tu alegría. ¿Qué será? Mi alegría. Y podrás mirarlo con confianza. Si le pides algo, Él te escuchará. Y tú cumplirás las promesas que le hagas. ¡Wow! Diga, si yo lo pongo a Él en primer lugar, Si yo lo pongo en Él me va a ayudar Él me va a a cumplirle las promesas que yo le haga. Tendrás éxito en todo lo que emprendas. La luz brillará en tu camino, porque Dios humilla al orgulloso y salva al humilde. Él te librará si eres inocente, si estás limpio de pecado. ¡Wow! O sea que no debo acostumbrarme a vivir pecando. Debo de hacerle guerra al pecado. Debo de enojarme con el pecado. Debo decir no más con el pecado, no más con esto que me está destruyendo a mí y está destruyendo a mi familia. No más. Porque si no lo hacemos, vamos a terminar sin felicidad, sin paz, sin alegría, sin prosperidad. Amén. En esta versión dice, wow, si te vuelves al Todopoderoso serás restaurado, pero debes alejar de tu casa el mal. Debes considerar como polvo los tesoros y el oro de Ofir como piedras del río.
Si dejas que el Todopoderoso sea tu oro y tu plata más valiosa, con toda seguridad encontrarás la dicha en el Todopoderoso. Y podrás levantar tu rostro hacia Dios y le pedirás a Él y Él te escuchará. Y tú cumplirás todas las promesas que le hiciste. Versículo 28. Tomarás decisiones y Él hará que se realicen. Te irá bien en todo. Cuando alguien se humille, tú le dirás, levántate. Y Dios salvará al más humilde. Él dará libertad al inocente, será liberado por la pureza de tus manos. Wow, amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Diga, todo Todo depende depende de mi relación, de mi relación, de mi familiaridad de mi familia con mi Dios. con mi Dios. Si no me familiarizo Si no me familiarizo con Él, con Él, si no me vuelvo en paz con Él, si no busco esa paz con Él, si no alejo el mal de mi vida, de mi casa, de mi hogar, diga, pierdo todo. Pierdo la alegría, pierdo el gozo, pierdo la paz, pierdo la prosperidad. Por una decisión tan simple. Diga, es que Dios es que Dios sea sea el primero. Que Dios que Dios esté conmigo. Que no deje que se aleje solamente, sino decirle, ven, pongámonos de acuerdo. Ven, reconciliémonos. O no pasa en una relación. Si yo veo que la otra persona se está alejando, tengo que ir y, venga, pongámonos de acuerdo, perdóneme. Pero si solamente me hago la gringa, la que no pasa nada, diga, no va a haber acuerdo, no va a haber unidad, no va a haber paz. Amén. Mis hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas en el nombre de Jesús. Toma la decisión de memorizar la palabra de Dios. Y ahí mismo el Espíritu Santo, en la medida en que tú memorices palabra, en la medida que te metas con la palabra, vas a poder escuchar esa voz audible. Porque Él es el más interesado en hablarnos. Amén. Él es el más interesado en que tú estés en paz con Él y no que pelees con Él. Amén. Comunícate con nosotros si deseas al 300-769-0219, 322-686-2388. Si tú deseas respaldar nuestro ministerio, si deseas respaldar la obra de Dios, todo lo que estamos haciendo para Dios, puedes hacerlo al Nequi David Plata 300-769-0219 o al 322-686-2388. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y que la paz de Dios les cubra y les rodee, y su gracia y su favor les rodee a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tus generaciones, en el nombre de Jesús. Amén y amén.